Un hombre sobrevivió a la explosión más destructiva jamás creada. Pero lo que no sabía es que su historia apenas estaba comenzando. Era un día completamente normal. La ciudad estaba viva, gente caminando, trabajando, hablando, como cualquier otro día. Nada indicaba que ese momento sería el último para miles de personas. Él estaba concentrado en su rutina, pensando en cosas simples, en volver a casa, en continuar con su vida. Hasta que todo cambió. Primero, un destello. No fue como una explosión normal, fue diferente, más intenso, más extraño. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Y luego, el impacto. Una fuerza imposible de describir arrasó con todo. El aire mismo parecía haberse convertido en fuego. Los edificios desaparecieron. Las calles dejaron de existir. El sonido era como si el mundo se estuviera rompiendo. Él fue lanzado al suelo sin entender qué estaba pasando. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la misma ciudad, o al menos, no en la que conocía. Todo estaba destruido, el cielo oscuro, el aire pesado, el silencio, más aterrador que el ruido. Intentó moverse, su cuerpo dolía. Cada respiración era difícil, pero estaba vivo. Y eso no tenía sentido. Caminó paso a paso, entre ruinas, entre sombras, entre personas que no sabían qué había pasado o que ya no podían reaccionar. El tiempo parecía detenido, no había ayuda, no había respuestas. Solo una sensación clara. Algo completamente nuevo había ocurrido, algo que el mundo nunca había visto. Días después, cuando logró salir de ese lugar, solo tenía un pensamiento: volver a casa, volver a lo conocido, volver a lo seguro. Creía que había sobrevivido a lo peor, que había escapado de la destrucción absoluta, pero mientras avanzaba, sin saberlo, se estaba acercando a algo que cambiaría la historia para siempre, porque lo que él vivió no fue el final, fue apenas el comienzo. Sobrevivir a algo así ya es imposible, pero este hombre decidió volver, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. El camino de regreso no fue fácil. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Su cuerpo no respondía igual. Había un cansancio extraño, profundo, como si no fuera solo físico. La piel le ardía, no como una herida normal, sino como si el calor siguiera atrapado dentro de él. A veces se detenía sin razón, solo para respirar. El aire se sentía distinto, más denso, más difícil de llenar los pulmones. Y su mente no dejaba de repetir lo que había visto. Sombras en las paredes, calles vacías, personas caminando sin rumbo, en silencio. Algunas lo miraban, pero no decían nada. Eran miradas perdidas, como si no entendieran lo que acababa de pasar. Él tampoco lo entendía, pero seguía avanzando, porque había algo más fuerte que todo eso: volver a casa. Cuando finalmente llegó, lo primero que sintió fue alivio. Las estructuras seguían en pie. La ciudad parecía intacta. El mundo parecía normal, pero él no. Intentó hablar, explicar lo que había vivido. Una sola explosión, capaz de borrar todo. Pero las personas lo miraban con duda, algunos incluso con incomodidad. Sonaba imposible. Y por un momento, hasta él dudó de sí mismo. Pero su cuerpo le recordaba la verdad, el ardor, el cansancio, esa sensación constante de que algo no estaba bien. Y entonces, el cielo cambió otra vez. Primero la luz, más intensa que cualquier otra cosa que hubiera visto. Instintivamente cerró los ojos. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Una presión en el pecho, un impulso de cubrirse, y luego, el mismo silencio. Ese silencio que aparece justo antes de que todo desaparezca. En ese instante, ya sabía lo que venía. Otra explosión, pero esta vez no estaba huyendo. Estaba en casa, y no había forma de escapar. Sobrevivir una vez fue imposible. Sobrevivir 2 veces no era suerte, era una señal. El segundo impacto lo sintió en todo el cuerpo, no solo como un golpe, sino como una fuerza que lo atravesaba. El suelo tembló, el aire se volvió pesado, y por un momento no escuchó nada, solo un zumbido constante.
como si el mundo hubiera perdido el sonido. Cuando intentó levantarse, su equilibrio no era el mismo. Todo se movía lento, confuso. Su cuerpo reaccionaba, pero con retraso, como si no estuviera completamente ahí. Volvió a abrir los ojos, y otra vez, la ciudad había cambiado. Las estructuras que conocía ya no estaban igual. El ambiente era distinto, más oscuro, más silencioso, más irreal. Caminó, sin saber exactamente a dónde iba. A su alrededor, personas avanzaban también, algunas en silencio, otras intentando hablar, pero sin fuerza. Nadie entendía lo que estaba pasando. Había una desconexión total, como si todos estuvieran dentro del mismo momento, pero sin comprenderlo, y entonces lo sintió otra vez. Ese malestar interno no era solo dolor, era algo más profundo, una sensación que no podía explicar, pero que sabía que no era normal. Ahí fue cuando lo entendió. Esto no era una explosión común. Esto no era guerra como la conocían. Era algo nuevo, algo que no solo destruía lo que se veía, sino que dejaba algo más, algo invisible, algo que seguía ahí, incluso después del impacto. Y mientras trataba de mantenerse en pie, comenzó a comprender que lo que había vivido no era coincidencia. Era el inicio de algo mucho más grande. La explosión duró segundos, pero lo que vino después no terminó ahí. El tiempo pasó, pero las consecuencias no desaparecieron. Para él, la experiencia nunca terminó realmente. Había días en los que se sentía mejor y otros en los que su cuerpo simplemente no respondía igual, sin razón aparente, sin explicación clara. Y no era el único. Otros que habían sobrevivido también comenzaron a notar cambios, lentos, difíciles de entender. Eso fue lo que hizo que el mundo se diera cuenta de algo aún más preocupante. El verdadero impacto no siempre ocurre en el momento. A veces, aparece después. La energía que había causado todo no solo destruyó ciudades, también dejó una marca invisible, una que no se podía ver, pero que seguía afectando. Con el tiempo, esa misma energía comenzó a estudiarse, a desarrollarse, a transformarse. Lo que antes fue destrucción se convirtió en electricidad, en poder estratégico, en una herramienta que podía sostener países enteros. Hoy, esa energía sigue presente, en silencio, formando parte del mundo moderno, pero con el mismo potencial. El hombre que sobrevivió 2 veces no solo vivió algo imposible, fue testigo del momento en que el ser humano cruzó una línea y creó un poder capaz de cambiar el destino del mundo para siempre.